Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 14, vamos a leer todos unánimes juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Clámele, dígale al Señor: Señor, mi anhelo, este año que comienza, este año, pues que sirva esta fecha cronológica para una fecha eterna en su vida. Y dígale: Señor, que este año mi vida cumpla con tu voluntad. Que mi vida entienda tu propósito y yo empiece a vivir para tu propósito. Yo le aseguro que si usted vive para el propósito de Dios, su vida va a tener la plenitud de la existencia, que no consiste en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros venimos delante de ti, Señor, con toda nuestra indigencia, con toda nuestra necesidad, con toda la declaración que hacíamos en el Salmo, que tú nos hiciste, tú nos creaste, tú te acuerdas que somos polvo, Señor, que somos como la hierba del campo, que un día es y al otro día ya ni siquiera se acuerda el lugar donde estaba. Padre Celestial, nosotros te clamamos. Nosotros deseamos hacer la historia eterna, Señor, con nuestras vidas. Nosotros deseamos servir y cumplir con tu propósito en nuestra vida. Usa esta vida para tu propósito eterno. Señor, nosotros no podemos entender el propósito si no lo conocemos. Entonces abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales, Padre. Ese es nuestro clamor sincero, Señor. Que nosotros seamos capaces de comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y que toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, sirva para ese propósito eterno. Señor, que nosotros demos fruto para vida eterna. Úsanos, Jesús. Ábrenos, que nos amanezca, Señor, que nos resplandezca, que sea el sol, Señor, de mediodía en nuestra vida. Tú lo dijiste la semana pasada, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ilumínanos, derrama de tu gracia en esta hora, Señor, y úsame para tu propósito eterno. Señor, unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lo que nosotros vamos a aprender hoy
acerca de Dios es que Dios es espíritu. Esto es tan difícil para nosotros. Es tan difícil para nosotros. Porque lo que estamos viendo con los ojos, lo que estamos palpando con las manos y lo que estamos escuchando con los oídos es la carne. Entonces nosotros nos limitamos a ese estado, a ese nivel. Entonces todo lo llevamos para la carne. Usted se acuerda, por ejemplo, los griegos que eran tan inteligentes, que eran tan conocedores, que eran tan estudiosos, que eran tan sabios, tan acuciosos en poder entender las cosas. ¿Quiénes eran los dioses de los griegos? Eran personas como ellos. Era muy fácil, ¿no? Porque los griegos entendían que los dioses de ellos eran personas, con defectos, con cualidad. Bueno, hoy en día nosotros somos los que no estamos entendiendo que las personas son personas, ¿no? Pero los griegos creían que los dioses eran personas. Entonces por eso Zeus a veces estaba aburrido en el Olimpo y entonces se disfrazaba de cisne y iba y se cohabitaba con las mujeres, ¿no? O iba con Leda se cohabitaba. O iba y se disfrazaba de toro y poseía a Europa. O se disfrazaba de polvo de oro y entonces estaba sobre otra mujer y entonces nacían los semidioses. Y peleaban y se ponían bravos y se embriagaban y se descuidaban. Cuando los dioses se descuidaban, entonces subía Perseo y robaba el fuego para los hombres y volvía con el fuego. Bueno, ¿sí? Y las diosas se ponían celosas de las mujeres porque eran más bonitas que ellas, ¿no? Eso no ocurre, las mujeres no se ponen celosas por eso, pero en los dioses griegos sí. Y se armaba una guerra, entonces había una manzana y para que la mujer más bonita ganara eso y entonces ¿sí? Imagínense, ganó una mujer a las diosas y entonces por eso se armó Troya, ¿no? Se armó la guerra de Troya. Para los griegos, los dioses eran seres como nosotros, con deficiencias, con taras, con problemas, con temores, con iras, con descuidos. Pero nosotros hemos de entender, Dios es espíritu y Dios es Dios. Hace tiempo, ¿no? Yo pensé una vez cuando estaba ahí el negro y Vivi en la iglesia, ¿no? Y ocurrió un hecatombe, ¿se acuerdan, no? Y entonces toda la gente, pastor, ¿qué va a hacer? Le dije, nada, Dios no parpadea. Y desde ese momento eso se convirtió como en una frase de batalla para mí, ¿no? Dios tiene todo el control. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Entonces uno está preocupado, ay Dios, ¿cómo te ayudo? Haga mi voluntad más bien. No, espérate, yo me voy a esforzar. Mira, es que tú no sabes cómo es la cosa. Tú no sabes, Dios, es que tú no sabes. Mira, tú no sabes lo que ellos están haciendo. Mire, no se preocupe. Todas las cosas a los que aman a Dios, ¿qué? Les ayudan a bien. Y hoy en día yo tengo que bendecir a esas personas que actuaron tan mal. Porque fueron el instrumento santo para que hoy en día exista esta iglesia. Si no, estaríamos allá metidos en un club, ¿no? Entonces, no se preocupe. Una persona me escribió, pastor, estoy muy preocupado. Y le dije, pues, Dios no está preocupado. Usted no se preocupe, Dios no está preocupado. Porque todas las cosas han de servir para el propósito eterno de Dios. Hasta el malvado. Hasta el malvado va a servir. ¿No dijo? ¿No hice yo al malvado para el día malo? Entonces nosotros tememos. Donde está el amor, no hay temor. Porque el verdadero amor echa fuera ¿qué? ¿Y qué es el amor? Hacer su voluntad. Por eso le digo que es tan importante que usted entienda cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si usted hace la voluntad de Dios, con el pastor Juan Carlos estábamos en la crisis en el aeropuerto, ¿no? En Israel ellos pobrecitos, Dios lo prometió, Dios le prometió a ellos, ustedes van a tener miedo hasta de su propia sombra, y así es en Israel. Usted no sabe cómo es esa tensión de vivir en Israel. Entonces ellos lo miran a uno como un gato a ver que esos zapatos parecen de terrorista, esas gafas parecen de terrorista, pelo. Imagínense, el pastor Juan Carlos tiene una barba que parece un imán musulmán, parece un talibán.
Yo lo molestaba, le decía, córtate la barba. No, no, mi barba. Pero cuando se pone nervioso, entonces empieza a agarrarse la barba con las dos manos. Y entonces la cosa, claro, en los aeropuertos están, usted sabe, ¿no? Tienen cámaras vigilando los comportamientos de la gente a ver si aparecen nerviosos. Y entonces, con ese susto, ¿no? Con ese temor, entonces le dije, ay, manito, fresco. Me dijo, ¿cuál fresco? ¿No ve que nos pueden meter presos? ¿No predicaríamos el evangelio en la cárcel? No, ¿usted cómo es? No, ¿usted cómo no tiene hijos? Dije, ¿y Dios no cuidaría de tus hijos? ¿Quién teme? ¿Qué tememos? ¿La muerte? ¿La muerte? Dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El que conoce a Dios no tiene ¿qué? Temor. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su misericordia permanece para siempre. ¿Tiene usted temor? ¿Tiene usted temor? Entonces no ha conocido a Dios. ¿Qué va a pasar? ¿No entiende que los que le aman a Dios, qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque si usted no está cumpliendo con el propósito de Dios, por eso es tan importante. Por eso es tan importante esta prédica. Claro, usted sabe que yo no programo las prédicas, sino que ya están programadas hasta el 2050, si Dios nos da vida. Pero entender hoy, comenzando el año, el propósito de Dios, eso es comenzar el año con el pie derecho. Va a tener buena suerte este año, si entiende eso. No, para tener buena suerte vamos a hacer aquí una tómbola para que usted traiga las primicias, ¿no? Y entonces ahí sí le va a ir bien. Porque no han entendido, ¿entiende por qué son esas sombras? Porque no han entendido. Pero nosotros tampoco hemos entendido cuál es el propósito de Dios. Porque no entendemos que Dios es ¿qué? Espíritu. Mire conmigo Juan capítulo 4. Esa es la lucha de los discípulos todo el tiempo, ¿no? Ay, Señor, ¿qué vamos a comer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él, ¿ustedes todavía no han entendido? ¿Todavía no han entendido? ¿Todavía no saben? ¿Todavía están preocupados? Señor, no te preocupes, aquí trajimos 2 espadas. ¿Necesitamos espadas? ¿Usted no sabe que podemos clamar al Padre y nos mandará 12 legiones de ángeles? Señor, entonces el pan trajimos, no hay con qué comer. ¿No entienden? El mar nos va a ahogar. Gente de poca fe, les digo. ¿No saben que yo estoy en la barca? Y se paró, ¿y qué hizo? Reprendió el mar, calmó las olas. Todo el tiempo. Señor, ¿quién te ha traído alguien de comer? Su merced, ¿no entiende cuál es mi comida? Hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Pero usted no está angustiado porque el cambio del dólar y la crisis energética y Rusia hizo una jugada mundial en la cual las acciones del petróleo su merced. ¿Y qué va a pasar con los talibanes? Mire, no tenemos temor. No tenemos el más mínimo temor, ni siquiera, no. Es que usted es un cara dura. Podría ser. Pero conocerlo, esa es la plenitud de la existencia. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está ¿qué? Firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Le dice esta mujer en Juan capítulo 4, le dice Jesús en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Usted sabe por qué adoraban en los montes? ¿Por qué la cosa es en los montes? ¿Ha visto que siempre es, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? Porque la gente como sabía que Dios era altísimo, pero pensaba que altísimo era 5 metros o 10 metros o 50 metros.
Entonces buscaban el monte más alto como el Olimpo, porque pensaban allí habitará Dios. Porque pensaban que Dios era una persona de carne y hueso, un ser como nosotros. No entendían que Dios era espíritu. Entonces en el monte Gerizim hicieron un altar y en el monte de Jerusalén construyeron el templo. Les conté, ¿no? Que Dios precisamente los saca al desierto para mostrarles que no, que no, que no. Y uno va al desierto a buscar el monte de Sinaí. ¿Cuál es el monte que han escogido los hombres 300 o 400 años después para decir, yo creo que si Dios vino a este monte? ¿A cuál va a ser? Pues al más alto, al que les parezca más imponente, al que les parezca más lindo, al Hermón o al Olimpo o al monte, ¿sí? ¿Nosotros qué monte escogeríamos? ¿El Nevado del Tolima? ¿El Nevado del Cocuy? No sé, ¿no? Un monte alto, la Sierra Nevada de Santa Marta, eso sí es hermoso. La Sierra Nevada de Santa Marta, ahí habita Dios. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué? Lo que no sabéis. Usted sabe que ese es el vacío de la existencia, adorar lo que no se sabe. Porque no hay propósito, porque no se entiende para qué es esta vida. Entonces dice, vosotros adoráis lo que... No, es que el propósito... Ay, hermano, no lo he entendido. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios? Me dijo una vez un hombre que me encontré, que amaba a Dios profundamente con toda su casa. Yo le dije, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y dijo, la verdad es que no. Yo sí he tenido ganas de hacer una olla de agüepanela y irme para Ciudad Bolívar a repartir agüepanela. Y yo lo miré porque yo había sido pastor de él como 5 años. Y yo dije, yo soy un miserable malvado, nunca enseñé bien. Dije, manito, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Llevar agüepanela? ¿Usted sabe cuánta gente llevó agüepanela a Ciudad Bolívar en este fin de año? Yo le conté, ¿no? Una vez llevé un balón de fútbol. Llevábamos regalos a Ciudad Bolívar. Y entonces había un balón de fútbol y, ay, pues un balón de fútbol, si yo no soy futbolista, pero uno sabe que ese es el regalo, ¿no? Y entonces el balón de fútbol, y entonces vino un niño que me cayó bien y yo, mira este regalo. Dijo, ay no, balón no quiero. Y casi que me partió el corazón, no, yo hubiera querido un balón de fútbol. Y dije, ¿y por qué no quieres balón de fútbol? Dijo, es que este año ya me trajeron 3 en Ciudad Bolívar. Le dije, ¿quién te trajo? Dijo, ay, aquí viene todo el mundo, los testigos de Jehová, los mormones, las hermanitas de la caridad, todo el mundo nos trae regalos. Pero hay mujeres, madres, cabeza de familia que trabajan humildemente y no tienen que regalarle a sus hijos. ¿Entiende por qué es que eso es tan difícil, la asistencia social? Pero es que Dios no nos mandó a repartir agüepanela y a entregar balones. Dios le dio a la iglesia un propósito y en ese propósito ha de sostenerse la iglesia hasta que Él venga, por lo menos la iglesia del Señor. Por lo menos la iglesia del Señor. Dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y yo le pido el favor, no piense como griego. Ay, griego. No piense como griego. Su problema es que está pensando como griego porque endiosó al griego. ¿Saben cómo adoraban los griegos a los dioses? ¿Qué hacían? Iban y le llevaban frutas. Su merced. Los dioses no necesitan frutas. ¿Cómo adoraban los griegos a los dioses? Iban y le quemaban saumerio, ¿no? De pronto el dios está ahí, no huele bien y entonces... ¿Cómo adoraban los griegos a los dioses? Iban y contrataban a unas bailarinas y le bailaban con velos. ¿Estoy hablando de ahora o de antes? ¿Cómo adoraban a los dioses? Le cantaban música linda para que los dioses... ¿Cómo adoraban a los dioses? Le traían una platica para que los dioses... ¿Cómo adoraban a los dioses? Le sacrificaban al hijo, le sacrificaban un becerro, le sacrificaban... Y así entonces pensaban que los dioses se complacían en eso y les hacían su favor. Pero olviden, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu... Entonces la palabra adorar se convirtió en eso.
Por eso hoy en día en las iglesias piensan que adorar es cantar. Vamos a tener el tiempo de la adoración. Yo prefiero decir, vamos a tener el tiempo de la música. Porque está bien, ¿no? Y yo anhelo en que los músicos de la iglesia realmente la boten toda ahí y realmente entiendan lo que están haciendo y transmitan la fuerza de las letras que están cantando, y que cuando nosotros estamos aquí cantando esas canciones no sea perdiendo el tiempo, sino diciéndole: te anhelo, te necesito, te adoro más que a mi ser, yo te busco. Hay una letra magnífica que estábamos cantando, ¿no? Que decía... pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, Rey de gloria, Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Pero si usted no entiende eso, usted está imaginando un corderito ahí, y Rey de gloria está imaginando un hombre con una corona y hermoso, y entonces está imaginando a Brad Pitt con corona y con cara de cordero, ¿sí? No sé qué se está imaginando. Porque está llevando las cosas a la carne, no al espíritu. Esta mujer le dice a Jesús: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer que es samaritana la tiene clara, más clara que nosotros. Porque esta mujer sabe que el que trae la verdad, que el que trae la palabra, es que Moisés dijo, desde el Antiguo Testamento dijo: mire, yo soy un profeta, pero Dios va a enviar un profeta mayor. Cuando Él venga, a Él escúchenlo. No a mí, a Él escúchenlo. Entonces todos estaban esperando a ese profeta, a ese Mesías. Por eso cuando aparece Juan el Bautista le preguntan: ¿eres tú el profeta? No le están hablando de Elías, no, están hablando de ese profeta que prometió Moisés. ¿Eres tú el que tenemos que escuchar? ¿Eres tú el Cristo? Entonces la mujer le dice, que es samaritana, pero de las 10 tribus de Israel: cuando venga el Mesías, ¿qué? Él nos declarará. ¿Y saben qué es lo triste? Que el Mesías habló, Jesús habló, y nosotros no escuchamos sus palabras. Todavía no escuchamos sus palabras. Todavía le preguntamos a la gente: ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el mandamiento? ¿En qué consiste la ley de Jesús? ¿Cómo? Ay, no, a mí déjeme adorar. Y se pone a cantar. Pero resulta que la vida eterna es ¿qué? Conocerlo. Y conocerlo no es saber unas sentencias de un seminario que tomó, sino que conocerlo es que usted empiece a vivir con su vida para Él. Entonces cuando usted empieza a hablar otras carambanadas, ¿qué significa eso? Que no lo ha conocido. Entonces voy a repetir el seminario. Yo creo que no es eso. Yo creo que es por fin usted lo que aprendió, por fin se arrodilla a lo que aprendió. Tiene que aprender. A propósito, ¿no? Que comenzamos el seminario, yo dije o no dije en los anuncios, comenzamos el seminario el primer miércoles de enero, que es el primer miércoles de febrero, perdón, gracias, que es el 4. Pero esta vez solamente vamos a comenzar un seminario por año y voy a volverme súper estricto con el seminario. Solamente una vez al año, no va a comenzar más. Solamente en el primer semestre del año comienza el seminario, en el segundo semestre no va a comenzar seminario. Si usted quiere invitar a alguien al seminario, tiene que decirle: mire, solamente comienza una vez al año. Entonces el miércoles 4 comienza. Y va a ser súper estricto. Si una persona deja fallar 2 veces, le vamos a decir: ¿sabe qué? No vuelve. Y de una vez hágame el favor, compre el material de una vez. O sea, así, súper estricto, para que la cosa se vuelva más, porque entonces la gente lo toma como si fuera algo vano. Y lo más importante, mire, lo más importante es entender. Si usted no entiende, usted no tiene una vida de fe. Si usted no entiende, usted no tiene una vida de fe. Usted lo que tiene es una religión, usted lo que tiene es un misticismo, usted lo que tiene es una vanidad. Si usted no ha entendido, usted no puede vivir la vida de fe. Porque no ve que la vida eterna es ¿qué? Conocerlo. Bueno, y eso fue lo que Él nos mandó. Voy a terminar la prédica ya, voy a adelantarle la prédica. Mire conmigo Mateo capítulo 28. ¿Qué le mandó Él a la iglesia? ¿Qué le mandó a hacer? Mateo capítulo 28. Mateo 28, 19. ¿Qué nos mandó a hacer? ¿Un club social? ¿Universidad para hogares?
asistencia de niños, club de los conejitos felices. ¿Qué nos mandó a hacer? ¿Qué le mandó a hacer al Señor a la iglesia? Si la iglesia no cumple el propósito que el Señor le envió a hacer, la iglesia no es la ayuda idónea, no es la esposa del Señor. Si la iglesia no cumple con el que, no, esta es la iglesia, perdón, ustedes cumplen con el propósito del Señor, no, entonces ustedes no son la iglesia. Pero nosotros hacemos y deshacemos, pero no son la iglesia. Adoramos a Dios, porque ustedes piensan que es cantarle o quemarle incienso, ustedes no adoran a Dios, porque no han entendido el sentido de la palabra adorar. Antes de ver Mateo capítulo 28, miremos entonces qué es adorar. Mateo capítulo 4. Te adoro, te adoro, te adoro, pero no está haciendo su voluntad, entonces no lo adora. Te adoro, es que yo adoro al Señor, lo adoro, ¿cómo lo adoro? ¿Cómo lo adoro? ¿Y qué hace? Yo me la paso poniendo CDs y cantando, bueno, ya no son CDs, ya son memorias USB. Yo me la paso poniendo la memoria USB y le canto. No, usted no lo está adorando, usted está cantando, y fuera eso cantas para usted, para hacer aseo y para limpiar la casa, y va a limpiar la casa, y coloca un disco y empieza a trapear con el ritmo de la música. Por eso a mí me disgusta cuando no es en el culto que se interpreta música con letras hablando de Dios. Me parece profano, me parece banal, me parece una grosería, me parece absurdo. Ay, vamos a rumbear, pero como somos cristianos, entonces con reggaetón cristiano. Muévete, muévete, Señor Jesús, muévete, muévete, y yo te adoro. ¿No existe así? Así existe. Y peor todavía, y más grosero todavía. Ah, no, a mí me gusta el heavy metal, entonces, Jesús, Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Adorándolo. No ha entendido griego, no ha entendido griego. ¿Se acuerdan que con el intelecto piensan? ¿Cómo está adorando a Dios? A mí me da risa, ¿no? Que a veces me invitan a las casas a comer. Entonces llego y de una vez música cristiana. Turun, turun. Digo, ay, ¿no tiene otra música? Coloque a Roberto Carlos, por favor. Porque la música de adoración es para el culto. Entienda el lugar. Entienda el sentido de la congregación de los santos. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Usted quiere este mundo bien? ¿Usted quiere esta vida bien? ¿Usted quiere parar de sufrir en este mundo? ¿Usted quiere tener todo ideal, la vida preciosa, que usted sea un ejemplo para toda la humanidad en esta vida? No necesita hacer una cosa: arrodíllese ante Satanás y haga la voluntad de Satanás. Y él le da toda la gloria de este mundo. ¿Quiere parar de sufrir? Arrodíllese ante Satanás. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, pero usted con aflicción, ¿qué testimonio es ese? Ay, su merced, no le sirve ya ni el seminario si usted no ha entendido eso. Si usted no ha entendido que las aflicciones de este mundo sirven para que nosotros hagamos la obra espiritual, con más ahínco, con más fuerza, con más determinación, con más propósito. Dice ahí, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces entienda que una cosa, adorar a Satanás, lo que Satanás estaba pidiendo era ¿qué? Arrodíllate delante de mí. Pero arrodillarse no es solamente hincar las rodillas, no es postrarse, no es botarse de hinojos delante de... Usted hace eso delante de las medias todos los días, ¿no? Cuando las mete debajo de la cama, pues se arrodilla y para sacar las medias. Estoy adorando, ¿qué hace? Aquí adorando a las medias. No, no es la genuflexión, no es el acto de genuflexión. Arrodillar significa que uno empieza a hacer con su vida lo que Dios le está demandando, no lo que uno quiere hacer. Entonces Satanás le dice a Jesús, arrodíllate. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y solamente ¿qué? A Él servirás. ¿Se da cuenta que servir es un sinónimo de adorar? ¿Es un sinónimo de arrodillarse? Entonces adorar, por favor, hoy entiéndalo. Adorar es que toda su vida sirva para el propósito que Dios mandó. No para su propósito, no para lo que usted se sienta bien, sino para el propósito de Dios, donde Dios le ha puesto, en el lugar donde Dios le ha puesto. Entonces que usted use esa vida para ese propósito, eso es adorar a Dios, servirle a lo que Él dijo, servirle a lo que Él dijo, ¿no? ¿Usted para qué lo contrataron en su empresa? No, yo soy diseñador de páginas web. Bueno, entonces lo contratamos. ¿Para qué lo contratan? Para que diseñe páginas web. El primer día se pone a hacer tinto, el segundo día se pone a limpiar las ventanas, el tercer día se pone a hacer cuentas, el cuarto día se pone a hacer muñequitos de plastilina, a decorar la oficina. Y el jefe lo mira y la página web, ya, espérate, es que estoy sirviéndole a la empresa. No, está haciendo lo que le da la gana porque no es un inepto que no puede hacer el trabajo que se le encomendó. Haga lo que se le encomendó. Si no, ¿qué hacen con él? No sirve. Entiéndalo, no sirve. Si la iglesia no cumple con el propósito de Dios, no lo está ¿qué? Adorando. Fácil saber si una iglesia realmente es de Dios. ¿Qué? ¿Está cumpliendo con el propósito de Dios? No está cumpliendo, entonces no le está adorando. Entonces no es la ayuda idónea, entonces no sirve. Así de sencillo. No es tan complicado. Entonces ahora sí, ya vimos qué es adorar. ¿Qué es adorar? Servir a Dios, o sea, cumplir con su propósito, hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Se terminó la prédica, no se preocupe. Mateo capítulo 28, versículo 19, desde el 18. Mateo 28, 18, no es tan difícil. Por eso no es tan difícil apartarnos del propósito, porque está establecido. Nosotros no nos clavamos antes de terminar el año un mes para decirle a Dios, Dios, muéstranos cuál es el propósito para tu iglesia este año. No, desde que fundamos la iglesia el propósito ya está establecido por Él. Desde hace 2000 años el propósito está establecido para Él. ¿Este año qué vamos a hacer? Pues lo mismo del año pasado y lo mismo de cuando comenzamos. No cambiamos. El día que yo cambie, salga corriendo. El día, yo lo dije en la última prédica antes de irme al estudio allá en Israel, el día que yo deje de predicar de este púlpito el evangelio, usted salga corriendo. El día que yo deje de pronunciar la palabra, bueno hermanos, me he dado cuenta que he recibido una nueva visión, el Señor lo que quiere es que nosotros cuidemos a los pandas y a las abejas, entonces vamos a hacer un movimiento ecológico y vamos a hacer una fundación y la fundación World's Hand y vamos a recoger plásticos en el mar. Usted ahí va a decir, el pastor se enloqueció. El pastor está pecando porque dejó de cumplir ¿qué? El propósito de Dios. No, lo que vamos a hacer es que he notado que el problema es psicológico. Aquí mucha gente tiene problemas, no, aquí no hay, aquí en la iglesia no. Pero he notado que mucha gente tiene problemas psicológicos, empezando por el pastor, ¿no? Entonces vamos a montar un centro de restauración del alma y de la autoestima. Chocolate para el alma, lo vamos a llamar ese ministerio. Entonces vamos a hacer unos procesos en donde nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos y entonces primero declare y queme papeles y perdone y haga una restauración y entonces vamos a hacer unos retiros y entonces, yo me sé toda la carreta, pues lo hicimos, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Mi mamá tiene unos cassettes que no me quiere dar cuando predicaba todas esas chucherías. ¿Eso nos mandó a hacer Jesús? No. Pero como la iglesia no conoce el deseo de su esposo, de su Señor, termina haciendo ¿qué? Lo que le da la gana. Y después dice la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. Su merced era básico, era elemental, era sencillo, no tenía problema. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted lee en el propósito de la iglesia, ahí dice, hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es eso. Y perdóneme, eso no lo vamos a cambiar nunca. 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 Y el día que se pare otra persona en este púlpito, vendrá ese día y predique otra cosa, entonces usted se para y le saca los ojos. Pero porque predique otra cosa diferente acá. No porque él coma mocos o porque, sino porque está predicando algo diferente a lo que Jesús envió a predicar. Y si usted escucha desde la primera prédica de nuestra iglesia, en eso hemos enfatizado. Yo no me he comprometido con nada más con ustedes, sino en predicarles esta palabra. Y todos los domingos es. Mire, si usted quisiera todos los domingos podía ir a la casa y leer solamente ese pedacito y dice, ya sé de qué se va a tratar la prédica. ¿De qué? De este propósito. No podemos cambiar, porque fue lo que Jesús ordenó. Vayan y hagan discípulos. O sea que si yo no hago discípulos, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Entendió? 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 Y sí, algunos darán fruto a 5 y otros a 100 y otros a 1000. Según los dones que Dios no le está demandando a usted número, le está demandando es que sus dones sean usados para el propósito de Dios. No sé cómo, si es traduciendo a Tatiana, la novia de Ludwig, debe estar viendo la prédica. Tatiana, una prédica en ruso, pero una no basta. Necesitamos todas las prédicas. Mucha gente ha venido a decir, pastor, yo quiero servir con mis dones. ¿Qué haces? Yo sé inglés, traduce las prédicas para que lleguen a otra gente. Sí, traducen una, traducen 2. Se les apaga la mecha. Y en francés me han prometido, y en ruso, y en alemán. Pero yo ya sé, ¿no? Como ya llevo la vida de fe tanto tiempo, como ya llevo la vida de fe más de 25 años. Sí, no, yo voy a... Haga. No, yo quiero montar un sitio web interactivo en donde la gente con solamente parpadear pueda buscarlas. ¿Qué necesita? ¿Cómo le ayudo? Claro que sí. Hasta ahí llega la cosa, ¿no? Un hombre me dijo el domingo pasado, pastor, no tengo nada que hacer. Claro, ahí es cuando la gente entonces empieza a buscar a Dios, ¿no? Cuando no tiene nada que hacer. ¿No ve que a los que llamó los llamó cuando estaban trabajando? Estaban pescando, estaban sentados en el banco del impuesto. Y ahí donde dice, por tanto, id y hacer discípulos, dice, yendo, en lo que usted está haciendo, yendo, haga discípulos en su vida diaria. Te digo, pastor, no tengo nada que hacer, ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Puedo pintar? Le dije, ay, hermanito, ya tanto tiempo y no sabe. Vaya y predique el evangelio, vaya afuera y predique el evangelio. Pastor, hay unas prostitutas que quieren escuchar. Listo, no me estaba pidiendo qué quería hacer. Vaya a ellas y predique, les dedique material. Vaya, no se vaya a enredar, vaya. Y me estaba preguntando, ¿qué es más importante, pintar una pared o ir a predicar el evangelio a los perdidos? ¿No ha entendido? ¿No ha entendido? Yendo, en cada oficio, en cada labor, en cada, ¿sí? Está cortando el pelo, predica el evangelio. ¿Cuánta gente has ganado para Cristo? Ahora se van a poner celosos contigo porque digo, ¿no? ¿Cómo te ha usado Dios, Patricia, tan poderosamente? Y que se mueran de celos. ¿Sabes por qué se mueren de celos? Porque ni hacen ni dejan hacer, son malvados. ¿Ustedes saben que critican a la gente porque hemos dicho que va a hacer discípulos y bautiza? Ay, no, eso no es... Malvados de toda maldad, como Caín, que como no presentaba la ofrenda correcta, entonces fue y ¿qué hizo? ¿Cambió? No, fue y mató al hermano que estaba haciendo la obra. Lo mató, lo destruyó, ¿sí? Porque no podía con eso es religiosidad. Cortando el cabello, ¿sabes de Jesús? Haciendo hallacas, ¿sabes de Jesús? Operando, ¿sabes de Jesús? No puede porque está sedado, ¿no? Entonces le ponen media anestesia local. ¿Sabes de Jesús? Pero antes de, mire, los doctores vamos a orar antes de operar, porque mire, yo tengo una habilidad, pero la habilidad llega hasta un punto, vamos a orar para que Dios se glorifique. Doctor, y después cuando diga agradecerle, mire, ¿sabes qué? Dios, mira, Dios,
¿Sí entiende ese poder que nosotros tenemos del derecho de ganarnos, de ser escuchados por hacer las cosas correctamente? No es difícil. Entonces estábamos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Si usted quiere saber sobre ángeles, por favor no se compre los libros de J. Mario Valencia. Le aseguro que no sabe absolutamente nada. Ni compre los libros de quien quiera. Me compré un libro de angeliología más lindo. No. El tratado de angeliología en la Biblia está en Hebreos capítulo 1 y dos capítulos. Y le aseguro que no se los ha leído. Y ese tratado ¿por qué comienza Hebreos hablando de los ángeles? Porque para los judíos ortodoxos, los ángeles eran muy importantes. Tanto que terminaron adorando a los ángeles. ¿Quién trajo la ley? Mire conmigo un momento. Hechos capítulo 7. ¿Quién trajo la ley? Hechos capítulo 7. Versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿quién le dio la ley? A Moisés. Un ángel, versículo 38 ahí mismo, en Hechos 7. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Mire conmigo Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Saben a quién terminaron adorando los judíos? Al ángel que trajo la ley. ¿Y saben qué terminaron adorando? La ley. Sin entender que la ley solamente era un ayo, era una niñera, era una guía para llevarnos ¿a quién? A Jesús. ¿Todavía no ha entendido usted el Evangelio? ¿Y sabe qué es el Evangelio? ¿Saben qué consiste la palabra del Evangelio? ¿Entiende que usted no puede vivir el propósito de Dios? Aunque haya hecho todo el seminario, si no ha entendido eso tan sencillo. Que en Jesús hay ¿qué? Perdón de pecados. Que nosotros no podíamos agradarle ni acercarnos a Él por nuestras propias obras de justicia, como los fariseos querían acercarse a Él. Tú no te puedes acercar a Dios, Mario, porque tú has pecado, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco, 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 tampoco. Tampoco. ¿No ha entendido el Evangelio? Que no hay bueno ni aún uno. Y entonces necesitamos ese pacto nuevo en su sangre, que Él era el justo y el que justifica a los que son de la fe. Y lo que celebramos el primer domingo de cada mes en nuestra iglesia es ese pacto precioso, que no por nuestras obras de justicia, sino por la sangre que Él derramó en la cruz, nosotros podemos acercarnos confiadamente, sin temor, y llamarlo con toda nuestra bocota, ¿qué? Padre nuestro. Y esa es la libertad del Evangelio, y ese es el poder de la gracia. ¿Usted sabe en la religión qué hacen? Usted no puede, y usted no puede, y usted sí. Yo no sé a quién más tonto, si el que cree que no puede o el que cree que sí puede. Los que estén listos para tomar la cena, pónganse de pie, y los indignos se quedan sentados. Y entonces yo no sé quién es más tonto. No, yo sí sé quién es más tonto. El que se pone de pie. El que se pone de pie es más tonto, porque está pensando que él sí, bueno, Dios, yo sí actué bien, ¿no? Yo sí me merezco tomar la cena. Ay, tonto. Tonto. Está tomando por inmunda la sangre del pacto.
Porque está diciendo que para acercarse a Dios hay algo superior a la obra de Cristo. ¿Qué? Su propia obra. Pero cuando nosotros nos acercamos con el conocimiento de Dios, declaramos ese salmo que leímos: Señor, tú te acuerdas que somos polvo. Y como nos hiciste de esa manera, nosotros tenemos la sangre tuya para acercarnos. Mire conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 14. Estamos viendo Dios es espíritu. Y estamos viendo que el hombre es carne con espíritu. ¿Qué fue primero, el espíritu o la carne? ¿El hombre qué fue primero, espíritu o carne? Pero ¿cómo? Si es más importante el espíritu. ¿No sería primero el espíritu? Pero si el espíritu es eterno, el espíritu es lo que va a trascender, ¿cómo va a ser primero carne? Pero Dios primero carne, y a esa carne le puso un espíritu. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios al hombre, al ser humano, le sopló espíritu. Y primero la ley. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años la ley? ¿1600 años? La ley, para que entendiera que no es por la carne, sino por el espíritu. Pero todavía estamos bajo la ley. ¿Entiende? No hemos entendido. Todavía tomamos la cena con temor, en lugar de tomarla ¿con qué? Con agradecimiento. Gracias, Jesús. Y todavía usamos esta vida para las cosas de la carne y no para las cosas del espíritu, porque todavía no hemos entendido. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Usted entiende por qué usted no se puede dejar manipular absolutamente de nadie? Porque usted ya no tiene temor al hombre. Ahora usted solamente tiene temor ¿a quién? A Dios. Tema al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así dice la Biblia, y no es el diablo. El diablo va a estar destruyéndose juntamente con usted. No, tema a Dios. Y empiece a usar esta vida ¿para quién? Para Dios. Ay, pero es que no tengo un brazo. Pues sin el brazo, mano. Con el brazo, al contrario, más gloria para Dios. Con el brazo que tiene le sirve. No, pero es que yo no sé hablar en público. Pues no importa, entonces escriba. No, es que no sé escribir, entonces cante. No, es que no sé cantar, entonces con las orejas, nadie. Como sea. Pero cumpla no con el propósito suyo, con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No necesita que les recuerde otra vez. Tiene que hacer discípulos. O sea que si yo no hago discípulos, entonces yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Varias veces furiosos me han dicho eso. Entonces yo le digo, Mateo 28. Póngase bravo, no se ponga bravo conmigo. Es que usted se atreve a decir que una señora que bautiza, y se ponen bravos con la señora. Ayer hasta se me salió una grosería hablando con Ariel, ¿no? Qué pena, él me corrigió, no, pastor. Yo, ay, sí, qué pena, qué pena. Mañana no va a ser digno de tomar la cena. No, pues no diga groserías, la Biblia dice que no diga groserías. Pero me indignan los malvados, me indigna ese grado de maldad. Está haciendo la obra, Patricia, es que, ay, qué bueno que haces la obra, ¿no? Qué bueno que haces la obra. Y entonces dice ahí, el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él padeció siendo tentado
es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A quién? ¿A quién socorrió Jesús? ¿A los ángeles? No, los ángeles no tienen perdón. Para los ángeles no hay perdón. Para nosotros hay perdón. Porque los ángeles no tienen carne y sangre. Entonces no tienen excusa por su pecado. Pero nosotros tenemos carne y sangre. Y Él nos creó así, para su propósito eterno, porque Él había destinado también tener sangre. Mire conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1. Él, desde antes de la creación, es el Dios que tiene sangre. ¿Usted sabe qué es la sangre eterna? Por eso es la sangre del pacto. Ay, no, Dios antes no tenía sangre. Ay, porque usted no entiende. Porque usted está viendo, ¿no ve que nosotros nuestros planes futuros son si Dios quiere? Usted sabe, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, este año sí voy a ser juicioso. Si Dios quiere, Dios quiere. Usted es el que no quiere ser juicioso. Voy a comprar un carro, si Dios quiere. El próximo año viajo, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros somos contingentes, pero Dios no vive en el Olimpo, Dios no es contingente. Dios determinó. Entonces para Dios el hecho es. Entienda que para Dios no está viendo, ¿será que se me van a cumplir mis planes? Por eso no tenemos temor, por eso Dios no está pendiente. Ay, ¿será que? Ay, esperemos que María no falle para ver si se puede cumplir mi voluntad. Esperemos que el negro se vuelva juicioso. Esperemos que Ariel por fin entienda. Esperemos que Camilo por fin tome una determinación, porque si no mis planes se me... Ay, Dios determinó ya, de modo que la sangre, usted entiende que la sangre de Jesús es eterna, porque en Dios es sí y amén todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. De modo que no se necesita que el verbo se encarnara y se hiciera carne para que ya la sangre existiera, porque en Dios, por su propósito eterno, ya está establecido. Eso no cambia, eso es, en Dios es. Otra cosa diferente es que no se ha manifestado, pero es. ¿Usted sabe que usted es? Usted sabe que usted es, pero no lo está manifestando, pero usted es. Usted ya va a reaccionar de una manera, usted va a hablar de una manera ante un hecho, usted ya va a actuar ante un hecho. Por eso la esposa puede decir, yo sabía cómo iba a responder. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo qué, cómo es. ¿Cómo es? Dios es. Entonces, aunque no se haya manifestado, ya existe. En Dios ya existe. ¿En Dios ya existe quién? La palabra, el verbo, Jesús, la manifestación de Dios. ¿Usted entiende eso? Que el verbo es eterno, que Jesús no existe ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, hace 2000 años, sino que Él es el Logos, el que era desde el principio, antes de que todas las cosas fueran creadas, Él es, así está diciendo Hebreos. Pero lo que pasa es que hace hasta apenas 2000 años escuchamos que la voz de Dios, o vimos su palabra que se hizo carne, pero esa palabra ya estaba establecida desde antes de la fundación del mundo, y esa sangre, nunca le van a explicar esto en otro lugar así, y esa sangre estaba establecida desde antes de la fundación del mundo. Mire conmigo Primera de Pedro capítulo 1, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Que usted vivía para sus cuentos. Aunque fuera correcto, aunque fuera perfecto, aunque fuera un fariseo, aunque fuera un santo del mundo. Pero usted vivía para usted, aunque fuera ese joven que vino a acercarse a mí en la consejería y decirme, mire, todo está bien, soy un profesional perfecto, correcto, no robo, no mato, no miento, pero te falta una cosa. Ven y sígueme. ¿Entiende? ¿De qué le sirve no robar y no matar? ¿No vio quiénes son los que siguieron a Jesús? ¿Quiénes? Los ladrones, las prostitutas, pero también los buenos, Nicodemo también. Porque en eso no consiste, sino en cumplir con su voluntad, con su propósito. Esa es la vana manera de vivir. Ay, no, yo sí, cuando me muera voy a dejar un legado. ¿Cuál es su legado? No, una empresa. Hasta las pirámides se acabaron, su merced. Entra, eso es como una bodega vieja desocupada.
Vaya, entre, le quitaron hasta los frisos, hasta lo que había en las paredes pintados, lo saquearon. Toda la gloria de los faraones fue saqueada. ¿Qué va a dejarle el legado a la humanidad? Uy, no, es un yate que compré para pasear y cuando me muera, entonces lo voy a donar a... ¿Qué va a dejarle a la humanidad? No, 100 libros, no, 1000 poemas, no, 4 canciones, no, muchos hijos. ¿Qué le va a dejar a la humanidad? Porque todo en la humanidad es como hierba, perece y no se van a acordar ni del lugar. Pero hay una gloria eterna, hay un fruto eterno, las almas que nosotros presentaremos delante del Señor. Y esas coronas no se las roba ¿quién? Nadie te las roba, Patricia. Nadie. En el cielo no te van a preguntar cuántos pelos cortaste ni qué tan bien lo hiciste. Señor, ¿qué hiciste con los dones que te di? Y tú vas a decir, mira, Señor, aquí están mis coronas y las arrojo ¿a dónde? A tus pies, porque solamente tú eres digno. Ay, pero es que Patricia, ¿usted no ha visto Patricia? Ay, pues ven y nos sentamos y hablamos de Patricia, claro. Pero ¿sabe qué? Instrumento útil en las manos del Señor. ¿No puede usted juzgar, ¿cierto? Sí, Patricia, ¿nos cuentas tus errores? ¿Para qué? Más bien, alabémonos en la gente que está aquí porque tú le has predicado. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice ahí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación. Usted entiende que esta es la sangre del pacto eterno porque existe desde antes de que el hombre fuera creado, desde antes de los pecados. Y esa sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos establecer el nuevo pacto. ¿Sabe cuál es el nuevo pacto? El pacto. Entonces busca en la concordancia, pacto. ¿Y sabe qué le va a aparecer? Moisés y la ley. Y entonces se pierde. No, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ustedes serán para mí hijos y yo seré para ustedes por padre. Y ahí estábamos leyendo en Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Entiende por qué celebramos la Santa Cena? ¿Entiende por qué para nosotros no es un sacrificio, sino una celebración? Porque Él pagó por nuestros pecados. Y nos dio la libertad para entrar confiadamente al trono de su gracia y llamarle ¿qué? Padre nuestro. Vamos a disponernos para celebrar la cena del Señor. Padre Celestial, no tenemos palabras para darte gracias. La sangre tuya, la sangre eterna, la sangre de Dios, no la sangre del hombre, la sangre de Dios se derramó para el perdón de nuestros pecados. Y nos compró y nos dio la libertad con la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente cada vez, a pesar de nuestra indigencia, y declarar con toda nuestra boca, Padre nuestro. No hay un momento más santo, no hay un momento más grande, no hay un momento más poderoso, no hay un momento más libertario, no hay un momento más salvífico que este momento santo que tenemos de recordar el pacto que tú nos diste en Jesús. Tu sangre preciosa fue derramada por nuestros pecados. Estábamos en tinieblas, perdidos, con una vida vana, y tú nos compraste. Que entendamos tu Eucaristía, que entendamos tu buen regalo. Eso significaría Eucaristía. El buen regalo, ¿cuál es el buen regalo? La sangre de tu Hijo Jesucristo y el cuerpo que fue partido para que nosotros entráramos hasta el trono de la gracia con toda confianza y pudiéramos ahora usar esta vida para el propósito eterno tuyo, no para nuestro propósito. Por eso cada persona que se arrodilla delante de ti
es santa. Por eso cada persona que utiliza su vida para tu propósito es santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Gracias, Dios. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.